Alta, está en su término justo. Sí. Colorcito está perfecto. Vienen como jamón serrano, los cachitos. ¿Sí? No lo hacen. ¿Lo vas a hacer? Tu mamá me dice. A su mamá es como colombiana. Ah, Ya sé cosas. esos cachitos son colombianos. Le voy a escribir a Gustavo para que se acuerde para acá. Ujú. Macarena, están con tu micrófono abierto. Ah, disculpe. Hola, hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches, profe. Hola, Macarena. Bien. Oye, la clase de hoy vamos a ver la retroalimentación de la evaluación número 2, ¿ya? Y en función de eso también introducir contenidos de la unidad número 3, ¿bien? Les pido que no manipulen el tema de la grabación, porque la clase anterior alguien
sin querer la grabó, dejó de grabar, así que por favor no manipulen el tema de la grabación, ya, porque cuando yo comparto pantalla, no puedo ver si alguien lo realiza, ¿vale? Ya, entonces ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Mientras se van conectando sus compañeros, les muestro que en la unidad número 3, ¿cierto? Ya está cargado, ¿cierto? La información, ¿ya? Acá está el foro, que es lo que corresponde a la semana 8, en la que estamos, ¿cierto? Hoy estamos en la semana 8, con clase sincrónica y desarrollo del foro. Eso es lo que hay que hacer esta semana. Acá está la punta activador, y en la punta activador hay una síntesis en la primera unidad, ¿cierto? Que corresponde, ¿cierto? A la unidad 1 y 2. Ya hay una especie de síntesis, ¿cierto? Bueno, primero está la introducción, ¿cierto? Y está una especie de síntesis. Más que nada está como lo importante en función de lo que usted debiera saber para poder entender, ¿cierto?, la gestión de la cadena de abastecimiento. Entonces, el primer apartado habla de los tipos de pronóstico, ¿ya? ¿Cierto? El cualitativo y el cuantitativo, y hace una pequeña mención de eso, ¿ya? Eso es como lo principal, ¿ya? Lo principal. Obviamente hay más contenido que se profundizó en la unidad 1 y 2 respecto a los KPI, ¿cierto? Y procesos de, ¿ya? ¿Cierto? Hay un poco función de la estimación, ¿cierto? Y enfoque de modelos de pronóstico, que es bien interesante que puedan ver esa información complementaria, ¿ya? Después la segunda parte de este apartado, ¿cierto? Corresponde a los contenidos de la unidad 3, ¿cierto? Que corresponde a la optimización de inventario y gestión de riesgo. Entonces, para la optimización de inventario se trabaja costos, ¿cierto? Se dice, oye, ¿qué costos tenemos? Y en función de estos, ¿qué costos tenemos? También hay técnicas o herramientas que nos permiten poder controlarlos. Y a través de ese control se puede optimizar, ¿ya? Finalmente, el apunte, ¿cierto? Bueno, acá todos los tipos de costos, ¿cierto? Están escritos. Las herramientas, ¿cierto? Finalmente está la forma de mitigación. Entonces, existen riesgos. Acá hay algunos riesgos solamente en la información complementaria, porque para no ser tan extenso el apunte, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Tenemos un link que tiene distintos tipos de riesgos de inventario, ¿ya? Más otro link con KPI, ¿vale? Es importante que puedan revisar, ¿cierto? Ese apunte activador para hacerlo complementario, ¿ya? Después está el cuaderno de ejercicio, ¿cierto? Que eso lo vamos a comenzar hoy también, que para la próxima semana, ¿cierto? Ustedes debieran ir trabajando con ese cuaderno de ejercicio. Y acá hay 10 riesgos de la cadena de suministro, técnicas de control de inventario, cálculos de costos, ¿cierto? Esta es una calculadora en línea que te va ingresando los datos y le hace los ejercicios en forma automática. Y eso es lo que corresponde, ¿cierto?, a la semana 9, ya, con los cuadernos de ejercicio. Y después viene la semana 10, ¿cierto? Que ahí no nos conectamos, solo nos conectamos esta semana y la próxima, semana 8 y 9, que vendría la evaluación 3, ¿ya? Entonces, espero que en esta sesión y la próxima podamos abordar gran parte de esos contenidos, especialmente los ejercicios prácticos, ¿ya? Bien, entonces comenzamos con nuestra presentación. Recuerden que si ustedes tienen duda o consulta, me pueden interrumpir, o si alguien va escribiendo en el chat y yo no lo veo, me avisan, ¿cierto? Para poder revisarlo, ¿ya? Bien, entonces, gestión de la cadena de abastecimiento, día, semana número 8, 18 de agosto, ¿cierto? Retroalimentación de la unidad número 2 y introducción a los contenidos de la unidad 3. Las dos personas que tuvieron problemas para subir la evaluación, ya se habilitó el portal, ¿cierto? Para que lo puedan subir, ¿ya? Las dos personas que me escribieron, que habían unos errores en la plataforma anoche. Bien, continuamos entonces. Como les decía, estos son los objetivos de hoy, ¿cierto? Las instrucciones de la evaluación decía que en esta empresa distribuidora, ¿cierto?, tenían distintos datos, ¿cierto?, de una demanda mensual, ¿cierto?, pero acumulada en un periodo de un año. En estos 12 meses se incorporó esta tabla, ¿cierto?, se aplicaron algunas técnicas de marketing para, a través de la publicidad, ¿cierto?, poder generar esta variación entre la oferta y la demanda. Y esos son los datos que aparecen en esa tabla. Entonces, lo primero que nos decía el instructivo es que definamos 3 técnicas de volatilidad, ¿cierto? En función a qué tan variable era esta demanda. Entonces, nosotros en la clase anterior, ¿cierto? Vimos unos cálculos, ¿cierto? Con la varianza, ¿cierto? Y la desviación estándar, más el coeficiente de correlación. Bien, también en clases anteriores vimos unos análisis gráficos que nos permitían entender cómo se comportan los datos, ¿cierto? Nuestros datos que tenemos, ¿ya?
Y en función de eso, uno dice, oye, aplico un método cualitativo, ¿cierto? Porque no tengo datos o tengo poca información, tal como lo hicimos en algunas clases, ¿cierto? Que algunos de sus compañeros o compañeras en este caso aportaron información para cualitativamente en función de su experiencia, que era lo que ellos pensaban, ¿cierto? Y fuimos haciendo esta relación en actividades previas. Entonces, ese podría ser un método, ¿cierto? Un método cualitativo, ¿cierto? De ir interpretando y poder definir qué es lo que va a pasar, ¿ya? Se pueden tomar los datos también y se puede ver, evaluar la tendencia que pueden tener. O se pueden aplicar estos métodos cuantitativos, ¿cierto? Estos métodos numéricos, ¿cierto? Para poder definir, ¿cierto? Qué volatilidad tienen estos datos, ¿ya? Función D, usted dice, oye, el impacto de la publicidad, el impacto de los descuentos, que fueron estas estrategias que usó marketing, ¿cierto? En los datos. Ya ahí habría que mirar la información presente, ¿cierto? En nuestra base de datos, que nos otorgaba, ¿cierto? En sí la demanda, ¿cierto? Oye, ¿cómo varió en el precio? ¿Ya? ¿Cierto? La demanda en función de los precios. Mira, al final tengo mayor demanda de yogur y el precio fue también el más alto, ¿ya? A lo mejor la influencia en este caso fue la promoción en tienda y la publicidad, ¿cierto? Uno siempre va a ciertos supermercados y ve que las ofertas la ponen en rojo o agregan colores así como el rojo y el amarillo, y no otros colores más opacos, sino que algo que resalte en esta publicidad, ¿cierto? Entonces esa promoción en tienda y también redes sociales, ¿cierto? Ahí hablábamos de cómo, ¿cierto? Estas bases de datos que manejan información conocen lo que nosotros buscamos y en función de lo que buscamos en distintas plataformas como Google, nos van ofreciendo productos en nuestras redes sociales, ¿cierto? Entonces, eso en general puede determinar, ¿cierto? Esta variación, ¿cierto? En la demanda, ¿cierto? En función de los precios que se van colocando. Entonces, había que primero mirar estos datos. Entonces, para poder mirar estos datos, yo en clases previas les decía, mira, lo primero es graficar, ¿cierto? Graficar o hacer una tabulación por colores, porque yo puedo decir, mira, de las unidades, ¿cierto? Puedo aplicar un formato condicional, donde digo, mira, lo más alto es lo más rojo o lo más verde. Entonces digo, mira, ahí veo automáticamente, ¿cierto? Cuándo tengo mayor, ¿cierto? Ventas y cuándo tengo menor ventas, solo por colores, ¿ya? O puedo hacer este gráfico, ¿cierto? Y ver la distribución, como lo hicimos desde el principio de semestre en distintas clases. Teniendo listo este primer ítem, ¿cierto? Entrábamos, ¿cierto? Al análisis de volatilidad, ¿cierto? Y aplicábamos, ¿cierto? Los análisis cuantitativos que he mostrado acá. Entonces, en clase nosotros hablamos o miramos, ¿cierto? Esto de la desviación estándar, la demanda, cierta variación, y a lo mejor en estadística usted a lo mejor vio otras ecuaciones, ¿ya? Yo les mostré, ¿cierto? Las bandas de Bollinger, ¿cierto? En clases previas, en el apunte salía algo de Garch, ¿cierto? Entonces usted elegía cuál iba a usar para este ítem, ¿cierto? El ítem 1.2, ¿cierto? Defina los límites para graficar la tendencia, aplicar algún modelo de volatilidad a elección. Cualquiera de los dos, ¿cierto? Le permitía poder desarrollarlo, ¿ya? Que esté bien o esté mal, depende de la interpretación que ustedes le den. Ya a lo mejor pueden haber algunos errores, ¿cierto? Vi algunos trabajos que usaron un software, ¿cierto? Que vi una programación matemática que no sé si tiene mucho que ver en este trabajo, ¿cierto? Así que ahí, ¿cierto? Hay algo que mejorar, ¿ya? Pero, pero en función de haber hecho esto, ¿cierto? Y luego aplicar algunos de estos elementos, está bien, ¿ya? Después, para ir apoyando todo estos análisis, ¿cierto? Acá yo hago unos gráficos de elección para ver distribución, no sé, de datos, muy parecido a lo que mostré aquí con esto de los colores, ¿cierto? Me pide, oye, hazte el gráfico de dispersión. Y el gráfico de dispersión me mostraba hacia dónde apuntaban los datos, si estaban juntos o estaban, ¿cierto? Como su nombre lo dice, dispersos, ¿cierto? Y si estaban dispersos, algo pasaba con el coeficiente de correlación. Entonces, si este coeficiente de correlación se tornaba lineal, ¿cierto? Aplicábamos, ¿cierto? Un elemento. Si se tornaba o si se dispersaba mucho, aplicábamos otro tipo de ecuación, ¿cierto? Entonces, primero Pearson dice, mira, es lineal, ¿cierto? O R es igual a tanto. Y Spearman, si es que no era lineal o estaba muy disperso, ¿cierto? Los datos no eran lineales, ¿ya? Entonces, para eso le servía hacer este gráfico de dispersión, para entender cómo se estaban comportando los datos. Y en función de aplicábamos estos límites de control, ¿cierto? Estas bandas. Yo les mostré en
hace unas 3 presentaciones atrás, les mostré, ¿cierto?, cómo definir estos límites de control, y la clase pasada también traté de explicarlo, ¿ya? Bien. Teniendo eso, ya viene la parte, ¿cierto?, más descriptiva del informe, en el cual ustedes analizaban cómo iban variando estos datos, ¿cierto?, en función de lo que graficaron, en función de lo que calcularon, ¿cierto?, y definían, ¿cierto?, lo demás, ¿ya? Luego calculaban, ¿cierto?, los coeficientes, ¿cierto?, en función de lo que iba pidiendo acá, y determinaban finalmente la conclusión final de lo que pedía. Entonces, teniendo nuestros datos, ¿ya? Yo miro, ¿cierto?, a mi base, y empiezo a hacer mi gráfico. Lo primero que hice, dice, mira, voy a graficar el yogur, ¿cierto?, la relación en precio o la relación en ventas. ¿Por qué las trabajo inicialmente como una variable independiente? Para ver cómo se comporta en el tiempo, en estos 12 meses, ¿cierto?, la variable que estoy identificando. Por ejemplo, las ventas de yogur, o como muestra acá el gráfico, la relación de los precios entre ambos productos. Entonces, si yo miro la relación de los precios, ¿cierto?, una variabilidad, pero al final siempre la tendencia fue a ir aumentando, ¿ya? Y eso es lo que hoy día pasa, ¿cierto?, con los precios, ¿cierto?, los índices de precios del consumidor, ¿cierto? En realidad siempre va aumentando. O sea, a veces los aumentos, ¿cierto?, son abruptos o son más, ¿cierto?, o van siendo más paulatinos en el tiempo. Entonces, si yo miro aquí los valores de precios, ¿cierto?, oye, comienzo con 4.50, comienzo con 520 y termino con 580 y 6.50. Entonces, al final, en un año, ¿cierto?, hubo una variación de un X%, ¿ya? ¿Vale? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto varió, ¿cierto?, nuestro índice de precio del consumidor en función de este año? ¿Qué porcentaje de variación tuvo? O miro simplemente la gráfica que me muestra esa variación, ¿ya? Teniendo estas variaciones, yo digo, ya entendí más o menos cómo se comportan los datos en forma independiente. Primero, ¿cierto?, los precios. Segundo, el yogur en función del tiempo, en función de los meses o los productos. Hago este gráfico de dispersión o agrego las dos variables NGX y NGI, donde el precio siempre dijimos que iba a ser nuestra variable I, ¿cierto? Y en el eje X, que acá yo puse los meses, ¿cierto?, en eso que se ve de fondo, debieran ir las cantidades vendidas para poder ver el impacto de la demanda versus los precios, ¿ya? Que eso es como en realidad lo que pedía este trabajo. O sea, cuando hacíamos este gráfico, aparecía algo así, ¿cierto? Algo muy chiquitito, que a lo mejor alguno de ustedes lo hizo de esta manera o lo hizo de otra, ahí vamos a revisar. Entonces lo que había que hacer es ajustar los límites del gráfico para poder aumentar esto, hacerle un zoom. Entonces con el botón derecho sobre el eje de los precios o sobre el eje de las cantidades, nosotros configurábamos los límites lo más cercano a nuestros datos de la tabla. Entonces, ¿cierto?, el valor mínimo y el valor máximo lo más cercano para, ¿ya? Entonces aquí tengo que usar el valor mínimo de las barras de cereal y el valor máximo del yogur vendido. O sea, 2000 como valor máximo y valor mínimo en este caso sería 650, creo, ¿ya? Entonces usar esos dos límites, ¿cierto?, para estos gráficos, ¿ya? Habiendo hecho eso, ¿cierto?, se hace este zoom, ¿cierto? Ahí tengo, mira, 650 el valor máximo, y 1900, bueno, el cuadro que sigue sería 2000, ¿cierto?, para el valor máximo de las cantidades y de los precios, la mínima 450 y la máxima 650. Entonces eso me permite hacer un zoom a mis datos. Pero el gráfico de dispersión que usé, que fue lineal, podría haber sido otro, no me muestra mucha variación. Entonces genero el cambio de esta variación y muestro en forma puntual, ¿cierto?, lo que está ocurriendo con mis datos, ¿ya? ¿Cierto? Entonces cambio el tipo de gráfico y veo lo que está pasando. Entonces digo, oye, ¿qué dispersión tienen, ¿cierto? ¿Ya? ¿Será cercana a 1? ¿Estará lejos de 1? Entonces ambos se trabajan en forma independiente, ¿cierto? Pero están los dos graficados acá. ¿Ya? Teniendo hecho este gráfico de dispersión, podemos agregar con el botón derecho, ¿cierto?, acá en las opciones, ¿cierto?, agregar la tendencia. Entonces digo una tendencia lineal o exponencial y me crea la curva de tendencia para esta variable, ¿cierto? Y la curva de tendencia para la otra variable. ¿Ya? Y ahí en las configuraciones yo podría, un poquito más abajo la opción, podría cruzar estos datos, ¿cierto? Al hacerlo no influye mucho, ¿cierto? No hay como comparar ambos, ¿cierto?, en función de un punto de equilibrio, ¿cierto? Yo podría proyectar esto, pero en realidad no hasta ahí llega, ¿ya? Solamente para ver la tendencia, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo
habiendo entendido, ¿cierto?, este gráfico de dispersión, pasamos a generar nuestros datos, ¿cierto? Ya, y esto fue lo que nosotros vimos en la clase anterior. Había varias formas de definir la desviación estándar, ¿ya? Entonces, la desviación estándar como muestra o como población, ¿cierto? Entonces, como yo le dije, oye, no tengo todos los productos o no tengo la población completa de lo que se vende, entonces solo estoy tomando la muestra de una empresa X o de un supermercado X o de una tienda X, y por eso es que voy a usar muestra. A lo mejor en ejemplos de internet usted vio la desviación estándar de la población, ¿cierto? Pero eso, ahí usted me imagino que explicó por qué usó esa o usó esta. Pero esta es la que nosotros vimos. Entonces, ¿en qué consistía la fórmula? ¿Cierto? En definir, mira, ¿cuál es la desviación que existe entre la variable? Entonces, el primer número, ¿cierto? La primera elemento de la matriz corresponde, ¿cierto?, al yogur. Y el segundo, que sería otra desviación para las barras de cereal. Y yo podría comparar variables, ¿cierto? Por eso es que hay varias demostraciones. Entonces, en general, la muestra, hay una desviación de 290 o 291 unidades, si es que aproximo de yogur, y 97 unidades de barras de cereal. Esa es como la desviación que existe. Y en relación a los precios, hay una desviación de 39 pesos, ¿cierto?, entre ambos productos. ¿Ya? 39 pesos aproximadamente, ¿ya?, al aplicar esta ecuación como variable. ¿Ya? ¿Vale? Así está aplicado, ¿cierto?, solamente para los datos de cada columna. Bien, hasta ahí, ¿hay alguna duda o consulta con respecto a la ecuación de la desviación o con respecto a la gráfica, ¿cierto?, presentada para entender los datos o para poder comenzar, ¿cierto?, con la ecuación de, ¿cierto?, o los requerimientos del informe? ¿Hay alguna duda o consulta hasta aquí? ¿No? Vale. Ya, entonces, después vemos la variación de estos datos, ¿cierto? Y en general lo que cambia es la ecuación, pero el rango de datos es el mismo para cada elemento, ¿ya? Vale, entonces sacamos la varianza, ¿cierto? Y desarrollamos. ¿Ya? Y ahí viene, ¿cierto? Entender para ir a ver estos coeficientes de correlación. Entonces, tomo la desviación media, ¿cierto? La desviación estándar de la muestra, está 290, estos 96, estos 89 y 39, y defino mis límites de control. Entonces, mi límite de control, ¿cierto? El centro va a ser el promedio. Esta línea que está en el centro, aquí estoy aplicando las bandas de Bollinger, si bien no hay una dispersión tan alta de datos, ¿cierto? No hay gran cantidad de datos, sino que solo son 12 datos, lo apliqué para poder mostrar, ¿cierto?, uno de los métodos. Entonces, como la desviación estándar dando 290 unidades, yo dije, bueno, le sumo y le resto al promedio. O sea, los 1438 le sumé los 290 o 291, me da 1007 y 1007. Y ahí creo nuestros límites, ¿cierto? Entonces acá está para las ventas de yogur y para las ventas de cereales. Podría haber incorporado también los precios, la variación que hubo en los precios, pero estoy solamente mirando, ¿cierto?, cómo se comportó la demanda. Entonces, en función de cómo se comportó la demanda, mira, aquí en el mes 5, ¿qué pasa en el mes 5? ¿Cierto? En el mes 5, mira, hubo doble promoción, ¿cierto? Hubo promoción y publicidad. Entonces, puede que en este caso, en el cereal, ¿cierto?, las barras de cereal generó una mayor demanda. Después el mes 9, mira, el mes 9 también. El mes 12, ¿cierto? El mes 12, si bien se mantuvo bajo para el caso de las barras de cereal, para el yogur se mantuvo en alza. El producto, como así, como 20 productos, ¿ya? Entonces impactó más en el yogur que en las barras de cereal, ¿ya?, en diciembre. ¿Bien? Entonces esas son como más o menos las conclusiones que había que ir haciendo. Entonces, oye, la estrategia fue correcta, a lo mejor acá no fue correcta, algo cambió, a lo mejor le influyó el precio en diciembre, ¿cierto? Oye, tuve menos barras de cereal, ¿cierto?, vendidas, 650, que estamos acá abajo, ¿ya? Y además el precio era más alto. Entonces yo dije, oye, si yo lo estuve comprando como cliente, y ahí viene el análisis cualitativo, ¿cierto? El análisis cualitativo
¿cierto? O el método cualitativo de interpretar lo que está ocurriendo, ¿cierto? El consenso que se hace en el equipo multidisciplinario, las personas que están involucradas en, ¿cierto? Dicen, oye, mira, el precio a lo mejor fue muy alto con respecto al histórico. Entonces, ahí nos caímos. Y por eso es que nuestras ventas bajaron. El mes 7, se ve el mes 7, no estuvo relativamente alto con respecto a ese, pero en general igual hubo una pérdida. Entonces, ¿qué pasó el mes 7? El mes 7 me faltó la publicidad en redes sociales. ¿Ya? Me faltó la publicidad en redes sociales, el mes 7. ¿Ya? Y por eso es que a lo mejor tuve bajas ventas, ¿cierto? En el caso de cereal. El yogur se mantuvo más o menos estable. ¿Ya? A lo mejor por el tipo de producto también. ¿Bien? Ya, acá tenemos los precios. Acá tenemos los precios, ¿cierto? La variación de los precios desde los 450, cómo aumentó en el tiempo, qué pasó el mes 5, que el precio estaba más alto, o sea, la oferta y la demanda. El mes 5, mira, el mes 5 este es para el yogur. Mayo, 1000 unidades, a lo mejor hubo escasez, ¿cierto? Hubo escasez en el caso del yogur porque el precio está relativamente bajo, ¿cierto? Con respecto al máximo, ¿ya? El máximo que es 500 y algo, ¿ya? 600, casi 600, 580, ¿ya? O sea, no tuvo, tuvo cerca igual de la media hacia arriba, ¿cierto? Entonces tuve un precio alto, relativamente alto, cerca del límite superior, definido por esta desviación, ¿ya? Sí. Barras de cereal lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasó acá? Mira, el barra de cereal tuve baja, pero después del mes 7 comenzó a aumentar, ¿cierto? El costo. Y el costo aumentó en forma paulatina. Y eso puede haber repercutido, ¿cierto? En la tendencia de que en los últimos 3 meses, ¿cierto? Caiga. O los últimos 4 meses, desde septiembre en adelante, empieza a caer. Entonces cayó la venta, pero aumentó el precio. ¿Ya? Entonces esa es la relación que nosotros hacíamos en estas curvas que cruzábamos o hacíamos el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Ya? Bien. Bueno, ahí estaba ¿cierto? La rúbrica, que era lo que pedía, ¿cierto? Para esta evaluación. ¿Ya? Bien. Bien. Hasta ahí nosotros fue lo que hicimos en clase, ¿cierto? Más o menos lo que yo les quise mostrar, ¿cierto? En el tiempo que tuvimos, ¿ya? Si usted va a los recursos, ¿cierto? Y ve dentro de lo que estaba en la unidad número 2, habían unos links, creo que era este, pronóstico de adivinación. No, no era ese. Era el otro. ¿Ya? Parece que este era calcular pronóstico. No, no era ese tampoco. ¿Ya? ¿Ya? Mm, 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 mm. Profe, disculpe, ahí Sí, en los recursos, sí me parece que en esta clase que sí habían unos videos de YouTube, pero que no permitió abrirlos. No sé si ya. se ven eso. Sí, sí, pasa eso con algunos videos. Ya, cuando le pase eso, como me estaba pasando a mí, eh, tiene que apretar arriba. Ya, yo le voy a mostrar ahora. Espere, me perdí un poquito aquí. Apunte, sesión, cuaderno de ejercicio, análisis. Ya, aquí están los videos por aquí. Ya, esto creo que son. ¿Ya? Entonces, cuando les pase eso de que no le abre algún link o algún video, como en este caso, usted pincha acá, mire. ¿Ya? A veces la página, por seguridad, bloquea algunos links. Entonces hay que poner acá, mostrar ventana separada, y ahí, ¿cierto? Le abre en una página nueva. ¿Ya? ¿Vale? Le abre una página nueva, ya. Pero Hola. el archivo que estaba, que ahora no lo encuentro, era, que antes lo vi para mostrarse lo que estaba, era este, que a lo mejor alguno de ustedes lo encontró, ¿ya? Que era uno de los links que estaban propuestos. Entonces nosotros, hasta ahora, de lo que le estaba mostrando en la retroalimentación, hemos visto, ¿cierto?, cómo entender los datos, ¿cierto? Y en función de estas ecuaciones, que fue lo que hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Person, ¿ya? Que el ejercicio de la clase pasada, que le subí los videos también, espérenme, era este, ¿cierto? Este fue el ejercicio que hicimos en la clase pasada. Hasta aquí nosotros tenemos person, ¿cierto? Esto fue lo que hicimos en la clase pasada, que le fuimos en forma independiente a la ecuación, ¿ya? Cuando hablamos de la desviación, ¿cierto? De la muestra o de la población, y usamos la muestra, ¿ya? Como le digo, en internet a lo mejor trabajan con población,
¿Ya? La varianza y la muestra, les dejé las ecuaciones, ¿cierto? Y le traté de ir poniendo pantallazo cuando trabajamos en clase, ¿ya? Entonces, ahí tenemos person, ¿ya? Entonces, en este link, ¿ya? Que estaba acá, que era complementario, que también había algo en el documento de recursos, había una tabla, ¿ya? Bueno, ahí está la fórmula, ¿cierto? Y acá está la tabla. Entonces, para trabajar con el coeficiente de Spearman, ¿cierto? Tengo que construir esta tabla, ¿ya? Entonces, para construir esa tabla, ¿ya? Usted dice, ya, mira, tengo los meses y mi variable dependiente, que sería I, para lo que es una ecuación, va a ser los precios. Entonces, de mis datos, ¿cierto? Digo, mi tabla de yogur con respecto a los precios de cada yogur, ¿ya? Y eso lo hago para todo, ¿ya? Ahí las instrucciones de la presentación les decía, mira, ¿cierto? O sea, las instrucciones de la evaluación les decía, ya calcula el coeficiente Pearson según análisis entre la venta y la demanda de cada producto y su variación de los precios, concluir qué pasa con el producto y el costo, la volatilidad, el tipo de gráfico de dispersión, ¿cierto? Y si es correcto usar Pearson o Spearman, ¿ya? Entonces, la variación de datos, si son lineales, es Pearson, y si no, Spearman, ¿ya? ¿Vale? Sí, bueno, aquí te pide calcular los dos. Uno y O, ¿cierto? O S o S. Entonces, cualquiera de los dos que hayan hecho estaba bien, ¿ya? Vale. Entonces, me perdí acá. Entonces, en función de los datos, estábamos aquí, ¿cierto? ¿Ya? Vale. Yo digo, construye mi tabla, ¿cierto? Entonces, variable X y variable Y que es dependiente de X. O sea, esta demanda define los precios por oferta y demanda, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi rango de estos 12 datos, ¿cierto? Que yo conté acá, ¿ya? Esto es lo que dice la tabla en ese procedimiento, ¿ya? Conté mis datos, ¿cierto? Digo, tengo 12 datos que son mis 12 meses, ¿ya? Para poder aplicar esta ecuación, donde n, ¿cierto? Corresponde a la cantidad de datos o de cantidad de información que estoy analizando, ¿ya? Y d, ¿cierto? Esta diferencia o desviación, ¿cierto? ¿Ya? Entre datos, o diferencia entre la variación de datos, ¿ya? De la variable X y la variable Y, ¿qué diferencia tengo? Entonces, me permite sacar el coeficiente de correlación, ¿ya? Entonces, para poder sacar el rango, yo digo, mira, ¿cuál de estos se comporta como 1, cuál es 2 y cuál es 12? Y así hasta llegar a 12, ¿cierto? ¿Cuál es 12? Entonces, se utiliza esta ecuación, que es la ecuación de jerarquía media, ya también está en ese apunte que les mostré. Entonces, digo, igual ecuación jerarquía media. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en el examen también puede que les pidan hacer esto. Ya, esto que estoy haciendo ahora o lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, por eso como que lo estoy reforzando. Lo estoy explicando, que está en el apunte y acá le estoy haciendo como la demostración. Entonces, número. Mi número va a ser el dato que estoy analizando o el dato, ¿cierto?, de la fila que necesito jerarquizar o que necesito definir como rango de 1 a 12. ¿Ya? Después, punto y coma, la referencia van a ser todos estos datos que están acá. Entonces, entre todos estos datos, ¿cierto? Me va a definir qué nivel de importancia, por decirlo de esta forma, o jerarquía, ¿cierto? Va a tener 1200, va a tener 1100, ¿ya? Y va a tener 2000, que sería el máximo. ¿Vale? Ya. Punto y coma, y después digo, ya, quiero que me lo ordene en forma ascendente o descendente. En este caso, ascendente. ¿Ya? Le pongo 1 o aprieto, ¿cierto?, en ascendente. Y cierro el paréntesis. Entonces, esta ecuación, ¿cierto?, me permite asignarle una variable, ¿cierto? O definir qué rango tiene 1200 con respecto a todos estos datos. ¿Ya? Vale. Pero como yo necesito que estos rangos se mantengan fijos como referencia, los voy a bloquear con la tecla F4. ¿Cierto? Y solo B2, que sería la fila que estoy analizando, es la que quiero ir, ¿cierto?, definiendo en qué rango está. Ya, entonces, muevo esto hacia abajo, o lo arrastro, ¿cierto? Y me define, ¿cierto?, de 1 a 12 la cantidad de datos que necesito. Ya, les voy a ir pegando esas pantallas en el chat. Ya. Ya, ahí está la ecuación, ¿cierto? Y después ya sería ir como copiando hacia abajo. ¿Ya? Vale. Bien, entonces, ahora para los rangos en I tengo que hacer lo mismo.
para que me saque esta diferencia, ¿cierto? Entre el rango en X y entre el rango en Y. O sea, por ejemplo, si aquí me da 5, por ejemplo, me da 5, la diferencia va a ser menos 2, porque a X le estoy restando 5. Y D cuadrado, o la diferencia al cuadrado, va a ser menos 2 por menos 2, que me da 4 positivo, ¿ya? Pero también tengo que hacer el rango con ecuación, para no tener que ir mirando, oye, 450, cuál es el 1, cuál es el 2, ¿cierto? Mira, como este es el más bajo, ¿cierto? Me lo asigno como 1, y como este es el más alto, me lo asigno como 12. Entonces, para no hacer eso manualmente, se aplica esa ecuación de jerarquía, ¿ya? Voy a arrastrar hacia el lado, ¿cierto? Y mira, jerarquía media, C2, ¿cierto? Que sería la variable que busco, y ahora me falta cambiar lo del rango, el rango de datos, que es la columna I. Entonces, en vez de C, pongo C, o sea, en vez de B, pongo C, y en vez de B, pongo C. Entonces ahí, ¿cierto? Como está bloqueada la ecuación, para C, para el rango de datos, lo arrastro hacia abajo, y tengo mi variación, ¿ya? Entonces ahí tengo la asignación de los rangos en I. Vale. Entonces, ya sacando, ¿cierto?, estos rangos, puedo sacar mi diferencia que existe entre dos. Entonces, arrastro esto hacia abajo, que es la ecuación que yo había puesto, a esta celda, que es X, y le resto Y. O el resultado del rango que se le asignó por jerarquía, o por orden de importancia de menor a mayor, que fue lo que nosotros pusimos, ¿cierto? 1. Si yo hubiera puesto acá, por ejemplo, descendente, ya, esto hubiera sido 1 y esto hubiera sido 12, ¿cierto? Mayo, ¿vale? Ya. Vamos a sacar otro pantallazo acá y lo vamos a pegar por si acaso se perdiera la información. Después igual les voy a subir el Excel, ¿ya? Ahora sí lo puedo subir porque ya está definida la evaluación, ¿ya? Bueno, excepto los que tienen que subirlo hoy en la noche. Ahí está el otro pantallazo. ¿Ya? Vale. Para sacar D cuadrado, digo, mira, multiplico ambos, ¿cierto? La celda por dos veces. O podría haber dicho igual, ¿cierto? Potencia, ¿cierto? Abro paréntesis, el número que está ahí, ¿cierto? Punto y coma, potencia de 2, ¿cierto? También podría haber usado esa ecuación, ¿ya? Y me da lo mismo. O podría haber hecho el símbolo, que nunca me aparece, pero lo voy a buscar acá. Símbolo de elevado en Excel, ¿ya? Era más rápido acá. Que está acá, ¿ya? Entonces, yo digo, igual esa celda, pego el símbolo 2, elevado a 2, ¿cierto? Y me da el... Entonces hay tres maneras de hacerlo. En la función cuadrática, aplico esto, elevado a 2, ¿cierto? O multiplico ambos, o uso la fórmula de potencia que le había mostrado anteriormente, ¿ya? ¿Vale? La más simple es esta, multiplicar dos veces la misma celda, ¿ya? Entonces después arrastro hacia abajo, ¿cierto? Y saco los variables, ¿ya? ¿Por qué me dio 0 acá? ¿Cierto? Porque estos variables son iguales. Entonces si los resto me va a dar 0, ¿ya? ¿Vale? Aquí, ¿por qué me dan positivo? Porque el número negativo elevado al cuadrado te da positivo. Negativo por negativo es positivo, ¿ya? Vale. Teniendo lista, ¿cierto? La diferencia cuadrática de lo que me pide esta ecuación que está acá, ¿cierto? La diferencia cuadrática, tengo que sacar la sumatoria, que es esto que está acá adentro. Entonces, para sacar la sumatoria, ¿cierto? Aplico la fórmula de suma, ¿cierto? Aquí arriba igual suma y me saca todos los datos. Entonces, si miro la ecuación, ya tengo, ¿cierto? Tengo la sumatoria de D, que es esta celda en amarilla, tengo N, que son los 12 datos, que podría haber escrito 12, pero a veces pueden ser mucho mayor cantidad de datos, y para contar rápido se aplica esa ecuación, ¿ya? Y lo demás son números, ¿cierto? Son constantes. Entonces, voy acá abajo, ¿ya? Y digo, ya mira, para Spearman, que es lo que estamos haciendo, ¿ya? Y aquí la teníamos menos armadita, ¿ya? Digo, 6 por la sumatoria de D2, que sería esta celda. Mira, déjeme mover eso porque me está quedando acá. Que sería la celda G14. Entonces, aquí 6 por G14, ¿ya? ¿Vale? Y eso está dividido, ¿cierto?
1 menos paréntesis negro, paréntesis rojo, porque el paréntesis rojo es lo que está acá adentro, dividido, o sea, tiene que haber otro paréntesis que es el negro para sacar esta ecuación primero y después al final 1 menos el resultado de eso, ya, para no hacerlo en forma independiente todo, ya, entonces n dividido por n, entonces esto que está acá, ¿cierto? Viene siendo el resultado de n, y n, lo mismo que en delante, oye, multiplicado por potencia de, ¿cierto? B14, que sería el valor de n, y como estoy usando la fórmula de potencia, el valor de la potencia es 2, y le resto 1. Entonces, aquí es importante los paréntesis para que dé el resultado, ¿ya? Entonces, la potencia, que sería esta, menos 1, está por el paréntesis, ¿cierto? Morado, ¿ya? El paréntesis morado. Y n por este paréntesis, ¿cierto? Está para el paréntesis rojo que vemos acá, ¿vale? Y toda esta ecuación está por el paréntesis negro, entonces así me aseguro de que se hagan estos datos. Si no, tendría que ir calculando todos los datos en forma independiente y después sacar un puro resultado, ¿ya? Vale, entonces el coeficiente Spearman me da 0,36, ¿ya? Ahí se sugiere ciertos dos decimales o en algunos dicen pásalo a porcentaje, ¿ya? Vale, los dos decimales porque nosotros estamos trabajando de esa forma, ¿ya? Esa es la manera, ¿cierto?, de poder calcular, ¿cierto? Spearman, ¿ya? Person, lo habíamos visto en clase, ¿cierto? Yo digo, ah, mira, el coeficiente de correlación, que eso fue lo que hicimos nosotros, ¿cierto? La clase pasada, el coeficiente de correlación. En la Profe, evaluación disculpe formativa. antes que avance. Sí, sí. Lo que yo quedé con una duda es el porcentaje. Aquí, ¿Por qué es ese porcentaje? algunas fuentes lo explican en porcentaje, pero sí, es como decir un tanto por uno. Entre 0 y 1, ¿cierto? Donde 1 es el 100%. Entonces, en vez de poner 0,36, dice, ah, bueno, 36%, ¿ya? Es por eso. Pero Hay uno fuentes puede poner que, cualquier porcentaje. como cualquier porcentaje, Es que yo puse 0,5 en la prueba. ya. Ah, pero usted lo puede expresar así, como Sí, no, 0,36 sí, lo expresé con o así. coma. El tema es ¿Está bien? que, ¿por qué número? ¿Por qué uno tiene que elegir un porcentaje? ¿Cuál? ¿Cuál No, es no, como no, el no, no, criterio no, no, para no. elegir el Sí, no, no, porcentaje? no, 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 no. A lo mejor me expliqué mal. El valor siempre es del coeficiente de correlación, es entre 0 y 1. Ya. Entonces, obviamente va a ser un decimal. Lo que yo quise decir, que hay unas fuentes de información, ¿cierto? Algunos videos en YouTube que dicen, exprésalo en porcentaje. Pero es solo aplicarle un porcentaje al variable, en vez de expresarlo como un número, de tanto por uno, ¿cierto? Que es el decimal, tanto por uno, expresarlo en porcentaje, que 1 es igual a 100%. Más que nada eso, es una manera de expresarlo, ¿no? Ya. Entonces, usted en vez de decir, oye, si es 1, es lineal totalmente, ¿cierto? O si es 100%, es lineal totalmente. Es como decir un sinónimo del decimal, Ujú. Ya. ¿ya? Eso puede servir cuando la dispersión es muy grande y tiende a cero. Ahí puede servir, ¿cierto? Como el ejercicio que nosotros hicimos la clase pasada, ¿cierto? Ahí puede servir aplicar el porcentaje. Ya creo que estaba por acá. Aquí, creo que aquí. No me acuerdo. Aquí estaba. ¿Ya? El ejercicio que hicimos la clase pasada, mira, me dio 0,02. O sea, a lo mejor ahí me permite, oye, aplico y me da un 2%, 2,3%. Ya, ¿Ya? ahí entiendo. Versus, ¿cierto? El 81% que, mira, esta variación de datos, ¿cierto? Era lineal y esta estaba dispersa. ¿Ya? Que fue lo que nosotros vimos en la clase pasada. ¿Ya? Ujú. ¿Se acuerdan Ya, de eso, no? Sí, poco. estas variaciones. ¿Ya? Vale. Ya, solo por eso que lo expliqué, ¿ya? Cuando tenemos un dato muy pequeño. Ser más intuitivo la interpretación. Bien ahí, Alfredo. Bien, más intuitivo, ya. Entonces, ahí estaríamos listos. Esto que está acá, habría que hacerlo para todos los datos según lo que me pide, ¿ya? Acá solo lo estamos haciendo o sea, con las ventas, ¿ya? Yo voy a copiar esto aquí, para no hacerlo de nuevo, mover o copiar, crear una copia al final, ¿cierto? Y voy a trasladar estos datos para allá. Entonces, igual, eso, ¿cierto? Solo van a tener que hacerlo de nuevo, ¿ya?
¿ya? Fíjense cómo van cambiando los datos, ¿ya? Ahí me da 0,03. Si esos fueron los datos, estaría muy disperso, ¿ya? Pero me falta el tema de los precios, ¿ya? Igual ese, ¿ya? Listo. Entonces, para los cereales me da menos 0,4, ¿cierto? Menos 0,4, ¿ya? Y para el yogur me da 0,36. A ver si el esperma, ¿ya? Vamos al de Pearson. El de Pearson, nosotros usamos coeficiente de correlación. Esa ecuación que yo se la dejé en el chat, se la escribí, ¿cierto? Le mandé unos pantallazos, ¿ya? Entonces, al abrir el paréntesis, yo digo matriz 1. Ah, mira, ¿cuáles son mis datos de la matriz 1? Esto, ¿cierto? La variable X. ¿Y cuáles son mis datos de la matriz 2? La variable Y. ¿Ya? Esta fórmula es más fácil, porque como asume que es lineal, ¿cierto? No hay que hacer todo esto de las diferencias, que es como más dinámico, ¿ya? Es como cierro el paréntesis y me da 0,48, ¿ya? Ahora, también podría haber usado la ecuación igual Pearson, ¿cierto? Digo, bueno, la matriz, ¿cierto? Los mismos datos. Ahí me faltó algo. Ya puse Enter sin terminar, ya. De nuevo, porque me equivoqué, ya. Entonces, igual Pearson, abro paréntesis, matriz o primer rango de datos, punto y coma, segundo rango de datos. Y ahí estaríamos. Cierro paréntesis y Enter, ¿cierto? Y me da el mismo resultado, 0,48. ¿Ya? Vale, voy a copiar eso, lo voy a pegar acá, ¿cierto? Listo, reviso que sea lo mismo. Y me da negativo acá también, 0,46. ¿Ya? Entonces ahí es donde uno empieza a interpretar. Ya, sí, oye, estoy en el 40 o en el 46%, pero negativo. O sea, ¿hacia dónde debieran tender, ¿cierto? Tender esta variación? Entonces, esta dijimos que era ¿qué cosa? La segunda, los cereales. Entonces, si miro los gráficos de los cereales, ¿cierto? El gráfico de dispersión, la tendencia es hacia abajo. Y si miro la gráfica de los yogur, ¿cierto? Que era positivo, ¿cierto? La tendencia es hacia arriba. Hay una dispersión, ¿cierto? Que no está pegadito en la línea de tendencia. ¿Ya? ¿Vale? Y eso era en sí como la parte de ejercicio. Ya lo demás ya es netamente, bueno, me falta la variancia, ¿cierto? Dijimos igual, ¿cierto? Igual, variación de qué? ¿Población o muestra? Muestra, ¿cierto? ¿Ya? Y digo, bueno, para, ¿cierto? La venta, ¿ya? ¿Ya? Y luego para el precio, ¿cierto? Esa fue como la varianza, ¿ya? De estos precios, ¿ya? Bien, y ahí había que ir interpretando, ¿cierto? Lo que nos pedía, ¿cierto? Después la evaluación, ¿ya? En función de, describió las técnicas, ¿cierto? Aquí nos dice cuál, ¿ya? En función de la visualización gráfica, incluyendo la relación con la estrategia de marketing, que era lo que yo les decía, oye, mira, ¿qué pasó, ¿cierto? El mes 7, mira, ¿qué pasó el mes 8? ¿Cómo impactó, ¿cierto? Le podría haber dicho a usted, aquí voy a aplicar un formato condicional, nueva regla, a las únicas que contengan un texto específico que contiene S, ¿ya? S para sacar el sí, por si tiene alguna paréntesis. Le voy a poner verde y el relleno, ¿cierto? Un verde más clarito, S, ¿ya? Aceptar, ¿cierto? Y podría hacer lo mismo igual no. Entonces yo digo, mira, acá tuve menos ventas de yogur, ¿cierto? Menos ventas de yogur, ¿ya? Pero más barras de cereal. Ah, entonces, en mayo, ¿cierto? Me impactó ¿ya? En cambio acá, ¿cierto? En septiembre, me afectó, bueno, el precio fue al alza siempre, ¿cierto? Fue al alza, hubo un pequeño descenso acá, ¿cierto? Como tuve menos venta, bajé el precio, mira, bajé el precio y me aumentaron las ventas, ¿cierto? De yogur. Entonces eso fue como lo que fue haciendo esta empresa, ¿cierto? En función de
publicidad y redes, ¿ya? Entonces eso era lo que había que ir como más o menos explicando acá, ¿ya? Después que hoy aplicar las técnicas de análisis, comparar la técnica de volatilidad, ver los patrones, ¿cierto? Que son estos gráficos, ¿ya? Entonces, en función de la gráfica, incluyeron la gráfica, crearon el diagrama de dispersión, ¿cierto? Abordaron tal y tal tema, ¿cierto? Y presentaron el informe, ¿ya? Vale, la clase de la semana pasada, bueno, la sesión pasada, ¿cierto? Que era el de la sesión 6. Nosotros explicamos eso, ¿ya? Acá está, ¿ya? Entonces, es lo mismo, mira, nos dio lo mismo, había que copiar esto, ¿ya? Entonces, si yo veo mi resultado, ¿ya? Para los cereales, me dio negativo, entonces el negativo es este, pero como no está entre 0 y 1, ¿cierto? Tenemos este tipo de dispersión, y concuerda con el gráfico que les mostré, y en cambio los yogur, ¿cierto? Para ambos coeficientes, me dio positivo y cerca de 0,4 o 0,5, ¿cierto? Entonces está como promedio, ¿cierto? Que sería positivo, sería este. Y concuerda, ¿cierto? Con el gráfico, ¿ya? No. Espérame. Me perdí, ahí está. Concuerda con el gráfico, ¿cierto? Que hice no, el 8. Este. Concuerda con el gráfico. Que saqué al principio. Acá cuando fui haciendo este procesamiento, ya concuerda, pues la tendencia va en caída y el otro va en aumento, ¿ya? Entonces concuerda con el coeficiente de correlación, ¿ya? Bien, eso es lo que había que hacer y lo demás ya era descriptivo. Bien, duda y consulta hasta acá. Profesor, Abraham. profe, ¿se escucha? Sí. Sí, Alfredo, dígame. Yo realicé el análisis de datos con Python. ¿Hay alguna dificultad en eso? Ya, no, ya, yo vi que lo usted mismo. fue que tuvo problemas y me lo envió por correo, ¿cierto? Bueno, mi compañero de equipo, pillamos ahí que él fue a cargarlo y ya no alcanzó, entonces, pero yo lo cargué a tiempo, pero él no alcanzó a cargarlo, entonces se lo envió por correo. Perfecto, ya, pero no se preocupe, con que lo suba una persona del grupo está bien, ¿ya? Pero Ya, yo perfecto. lo vi en el correo, por eso hablé de un programa, pero no lo leí, solo lo miré. Pero si está Sí. hecho y le dio, está bien, pero lo que sí, Exacto. ojalá que tenga los gráficos, porque igual Sí, pide el respaldo no, gráfico en encontré la pública. los gráficos y las conclusiones también que Ya, perfecto, entonces medio estaría bien. similar a lo que estaba usted mencionando. Ya, estaría bien. Justo le Estaría quería bien. comentar, profesor. Súper, gracias, profe. Ya, Alfredo. Bien. Ya. Vale, vamos a continuar con la segunda parte, ¿cierto? Que es la unidad número 3, ¿ya? Esta parte es un poquito más sencilla, porque no hay que usar tantas ecuaciones raras, ¿cierto? En Excel de estadística, ¿cierto? O hacer tanto gráfico, entonces es como un poquito más sencilla la unidad 3, ¿ya? O sea, igual involucra algunos KPI de la unidad 1, ¿cierto? Pero en general es un poquito más sencilla, ¿ya? Bien, entonces la optimización, el inventario, ¿qué es lo que busca? ¿Cierto? Busca reducir, ¿cierto? Así como el concepto de reducir los costos de almacenamiento, los costos de pedidos, los costos de distribución, ¿ya? Pero en función del inventario, ¿ya? Y los riesgos, ¿cierto? De que se afecte la cadena de suministro, a lo mejor ya les di este ejemplo, pero siempre lo digo, hay herramientas descriptivas que evalúan, ¿cierto? El análisis pestal, que evalúa cómo se comporta la política, la economía, ¿cierto? Nacional, internacional, ¿cierto? Por ejemplo, los aranceles de Donald Trump, ya que hay uno de los ejercicios que van a hacer ustedes que habla de eso, que creo que es el de la evaluación. Entonces, ¿cómo impacta? Entonces, en función de esto que está ocurriendo, político, económico, social, desde, no sé, tasa de desempleo, o económico desde el aumento de los precios del consumidor, el IPC, el descenso del Producto Interno Bruto, entonces todos estos indicadores económicos que afectan, ¿cierto?, a la sociedad o a los consumidores, ¿cierto?, ¿cómo les afecta? Para, en función de eso, ir tomando decisiones como esta variación de publicidad,
¿cierto? Y ofertas en tiendas, ¿cierto? Que les mostraba el ejemplo anterior. Entonces, eso nace a partir de una estrategia de los riesgos que se van generando de cómo se está comportando el mercado. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de la cadena de suministro? El riesgo más importante es desabastecerse y no cumplir, ¿cierto? Entonces, como yo me desabastezco, por ejemplo, que mi materia prima se vaya a otro país, porque no, por ejemplo, los aranceles que se están generando, parte de la materia prima va a migrar hacia otros países, ¿cierto? Que a lo mejor paguen un poco más, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer riesgos. Entonces, ¿cómo mitigamos estos riesgos? ¿Qué estrategias aparecen? Y aquí podemos ligar con la otra asignatura la estrategia o las contramedidas de, ¿cierto? Mira, tengo una dificultad, tengo un incumplimiento, tengo una no conformidad o una posible no conformidad, porque no hay que actuar reactivamente. Entonces, ¿cómo gestiono estos riesgos? Entonces, hay que generar muchos supuestos de lo que puede pasar, pero en función de un análisis técnico de lo que está pasando a nivel mundial, ¿ya? Lo mismo si usted trabaja con tecnología, ¿cierto? El riesgo de obsolescencia, ¿cierto? Es inminente, ¿cierto? No puede tener una mercancía detenida mucho tiempo. La idea es que esa mercancía salga. Y por eso es que en ciertos periodos del año, mucha publicidad, ¿cierto? Para el Día de la Madre, para la Navidad, ¿cierto? Para la venta de equipos móviles, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para poder salir rápido de estos celulares o de estos computadores, porque la tecnología avanza muy rápido, o también con otros tipos de productos, ¿ya? Pero para que se entienda un poco. Entonces, ese es como todo el contexto de la unidad número 3, ¿ya? Entonces, con respecto a costos, todo lo que conlleve, ¿cierto? Aquí hay un cuadro general solamente de los costos de inventario. Oye, ¿cuánto cuesta mantener ese activo? ¿Cierto? ¿Qué condiciones de almacenamiento tiene que tener? A lo mejor si es una industria farmacéutica o alguien que administre, ¿cierto? Medicamentos para tal vez el Ministerio de Salud, tiene de mantención de inventario, ¿cierto? La refrigeración, el aire acondicionado y todas las variables que se involucren en las presiones internas para evitar, ¿cierto? Las contaminaciones, etcétera, ¿cierto? O costos asociados a personas que administren, ¿cierto? Este inventario, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos costos de mantener el inventario? Pueden existir otros costos de generar un pedido, ¿cierto? La logística de los recursos involucrados en los tiempos, en las horas hombre, los software, ¿cierto? A lo mejor yo pago una licencia para trabajar con algún software de que me gestione, ¿cierto? Los procesos internos de la empresa, ¿cierto? Una ERP, por ejemplo, y así, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los costos? Y finalmente, como grupo general, la inexistencia. Oye, que yo me desabastezca, ¿qué repercusiones trae? Trae repercusiones de que pierda clientes, de que tenga una mala aceptación, una mala reputación y finalmente, ¿cierto? Voy a tener un flujo de clientes hacia la competencia, ¿ya? O que no pueda cumplir. Si hay multas, en el caso de la subcontratación, hay multas por no cumplir. Entonces, si yo tengo, no sé, que entregar una cierta cantidad de vacunas, ¿cierto? Para la pandemia, tenía una cierta cantidad de vacunas y no cumplí, ¿qué multas me podría haber generado ese país, ¿cierto? Como laboratorio proveedor de vacunas, por ejemplo. ¿Ya? Y así con los distintos mercados, ¿cierto? Hay costos de pérdida por ventas, hay costos de multas e intereses, ¿cierto? Hay costos, ¿cierto? De otros pedidos o de rechazo de pedidos que a lo mejor ya se estaban procesando, pero me demoré tiempo, entonces no cumplí el contrato. Entonces, en general hay muchos tipos de costos, ¿cierto? A estos inventarios. ¿Ya? El más importante, ¿cierto? Es quedarse sin stock, porque afecta, ¿cierto? Principalmente al cliente, que es el principal, ¿cierto? Entrante en los pedidos, ¿ya? Entonces, para almacenar estos costos, ¿cierto? Digo, oye, número de pedidos, costos, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad óptima de productos que tengo que tener? Pues, tampoco puedo tener muchos productos almacenados porque estoy ocupando espacio, estoy administrando recursos involucrados en costos, ¿ya? Entonces, hay el exceso de stock y el déficit de stock, ambos, ¿cierto? Generan un problema. Entonces, ¿cómo llevarlo a un nivel óptimo? Y ahí empiezan, ¿cierto? Estos indicadores, empiezan estas estrategias, ¿cierto? Ahí está el modelo de Wilson, que define, ¿cierto? Esta relación entre el costo de almacenamiento y el costo del pedido. Entonces, a mayor costo del pedido, ¿cierto? Significa que el volumen también es mayor.
¿cierto? El volumen pedido. Entonces, cómo se relacionan los puntos y cómo llegar a este punto de equilibrio, ¿ya? Ese también, ¿cierto? Está definido, ¿cierto? En el apunte, ¿ya? Es cómo calcularlo, ¿ya? Son 3 indicadores, ¿cierto? De la demanda en función de, ¿ya? Después vienen los KPI, ¿cierto? Oye, ¿cuáles son los indicadores? Algunos, hay muchos otros indicadores, ¿cierto? Aquí hay algunos mencionados, ¿cierto? ¿Cuál es la utilización del espacio? La ocupación o la capacidad para almacenar, que en producción se habla de la capacidad instalada para producir, ¿cierto? Que hablamos de la capacidad para almacenar versus la ocupación total. Entonces, ¿cuánto espacio está ocupado? Y si va a llegar más producción, entonces va a tener sobrestock, ¿ya? Número de pedidos, incidencia, total de pedidos servidos, ¿cierto? De almacenamiento o precisión del inventario, cuántos artículos por el número de artículos que hay en el almacén, y ahí entramos, ¿cierto? A la codificación, ¿cierto? No cuadran los inventarios, ¿cierto? No sé, de 1000 unidades que aparecen en inventario, tengo 900, ¿qué pasó con las 100? Y ahí aparecen los riesgos de por qué estos productos tal vez fueron dados de baja y no se descontaron del inventario, o fueron vendidos y no se descontaron. Entonces ahí cuando hay problemas de gestión, o muchas veces también está el robo hormiga, ¿cierto? Que hay algunos productos a lo mejor que sean, no sé, de otro acceso y puedan ocurrir algunos robos, ¿cierto? Y eso, ¿cierto? Me afecta el inventario, ¿cierto? Ese es el indicador de la precisión. La rotación, que ustedes lo trabajaron en la unidad número 1. El tiempo, ¿cierto? De ordenamiento, ¿ya? Así, etcétera. Entonces hay varios tipos de inventario, ¿ya? Bien. Ahora, las herramientas o las técnicas que me permiten administrar, ¿ya? Software de control, etiquetas, ¿cierto? Tipo radares que mandan una señal y cuando salen de un espacio delimitado, ¿cierto? Se descuentan en forma automática. Ya hay algunos supermercados, ¿cierto? Que pueden trabajar de esta manera, ¿ya? Tengo entendido que Amazon trabaja de esa forma, hay otros supermercados, ¿cierto? En otros países, que usted saca un producto de un estante y automáticamente con una aplicación, ¿cierto? Un software le va haciendo un conteo de los productos que tiene y le saca el costo. Y al salir del supermercado le hace el cobro, ¿cierto? En función de esta aplicación que va conectada, ¿cierto? Con estos inventarios, ¿ya? En fin, ¿cierto? Técnicas para poder optimizar este inventario, esa es una de ellas, ¿cierto? Hay otra que dice, oye, ¿cuáles son los productos que llevan más tiempo y cuáles son los que llevan menos tiempo, los que tienen que salir, ¿cierto? Y empieza a hacer este análisis PEPs y UEPs, ¿cierto? Que son las primeras entradas con las primeras salidas versus las últimas entradas con las primeras salidas. Entonces dice, oye, hay que vender primero lo más antiguo, ¿cierto? Por orden de salida, la característica, el impacto que tienen los costos, ¿cierto? En relación con costos promedio, etcétera, ¿ya? Entonces hay varios elementos que trabaja esta herramienta, ¿cierto? De entradas y salidas, ¿cierto? ¿Cuándo se usa esta herramienta? Por ejemplo, cuando trabajamos con productos que se descomponen rápidamente, verduras, frutas, ¿cierto? O ciertos alimentos que sean perecibles, ¿ya? Esa es una buena herramienta para decir, oye, ¿ya? Pasa mucho en los supermercados con el jamón, el queso, ¿cierto? Que es a granel, o el pollo que es a granel, por ejemplo. No, oye, no puede durar más de 2 días. Entonces, ¿cómo hacemos que el flujo o que la demanda aumente para no tener un sobrestock? Porque estos productos a los 2 días se deterioran, ¿cierto? Se dañan, no se pueden vender. Entonces, ahí se aplica esta herramienta. Ya, otras más. Sí, sí. Disculpe, ahí el PEPS es el FIFO, ¿cierto? Disculpe, no lo escuché, ¿cómo? El PEPS es el que ustedes llaman FIFO también, ¿no? La metodología FIFO, First In, First Out. Claro. Sí, sí, correcto. Ya. Sí, ahí voy comparando todo eso. Por eso hablaba como que vayan indicadores. ¿Ya? Dice usted, cuando ve el recurso, hay unos indicadores que ya hemos trabajado. ¿Ya? Bien. Después está, ¿cierto? Oye, la producción justo tiempo, ¿ya? Pero el inventario justo tiempo. Entonces, es muy parecido a lo que es el ciclo de mejora continua, pero en función de, ¿cierto? En vez de ser 4 etapas, son 7 u 8 etapas, ¿cierto? Para la demanda del inventario. Entonces yo digo, mira, según esta demanda, ¿cierto? ¿Cuándo debo solicitar? ¿Cierto? Entonces se va monitoreando, o sea, se toman límites, ¿cierto? De control, de decir, oye, cuando tengo tal stock, ¿cierto? Defino un stock de seguridad. ¿Cuándo debo intervenir? ¿Cuándo debo pedir? ¿Cuándo debo solicitar? ¿Cierto? Y se van tomando decisiones. Entonces se hace este ciclo completo, ¿cierto? Y se va repitiendo estos pasos de implementación en función de la demanda de un producto.
En el caso de los repuestos, ¿cierto? Se utiliza el método ABC, ¿ya? Que el método ABC es un diagrama o un histograma, ya conocido también como Pareto, ¿ya? Pero Pareto, si bien tiene un uso más industrial o un uso más global, ¿cierto? En Pareto, en inventario, se llama el método ABC. Entonces, según esta cantidad de repuestos, se dice, bueno, ¿cuáles son los que tienen mayor demanda? ¿Cuáles son los que tienen menor demanda y cuáles son los que tienen baja demanda? Y se clasifican. Se clasifican cuáles son los críticos, cuáles son los medianamente críticos y cuáles no son críticos o no son de tanta importancia. ¿Cierto? Si el producto sale una vez al año, a lo mejor podría estar clasificado en C. Si sale todos los días, podría estar clasificado en A. Si sale una vez al mes, podría estar clasificado en B. ¿Ya? Entonces, ese es como para entender este método. Pero no es tan así como decir, oye, según la cantidad de veces que sale. Hay que definir, ¿cierto? El porcentaje relativo y el porcentaje de importancia del total. Entonces, de todos mis repuestos, de todos mis productos, ¿cierto? Defino los porcentajes y establezco, ¿cierto? Por orden de importancia. Entonces, digo, de 0 a 100%, oye, lo que significan, según Pareto, un 80% de importancia, que a lo mejor son los menos, ¿cierto? O los que generan más ingresos, o los que generan más, ¿me entiendes? Entonces, Pareto trabaja por orden de importancia. Entonces, yo digo, ¿qué porcentaje del total acumulado, ¿cierto? Lo clasifico en A, B y C. O lo clasifico por cantidad, o lo podría clasificar por costos, ¿cierto? A lo mejor un repuesto sale una vez al año, pero significa el 90% del ingreso anual de la planta o de la industria. Entonces, a lo mejor ese repuesto debería estar clasificado en A, ¿me entiendes? Entonces, si lo valoramos por costo. Entonces, es importante decir, oye, lo categorizo por cantidad de venta o lo categorizo por ganancia. En este caso, el ejemplo, ¿cierto? Está clasificado por ganancia. Entonces, a lo mejor de las bicicletas se vendieron 5.000, ¿cierto? Y de los SOC que están abajo, ¿cierto? Se pueden haber vendido 100 millones de unidades, que tienen un costo mucho menor. Por eso es importante que esta ley del 80-20, la categoría o la frecuencia de datos, ¿cierto? Se compare tanto como la cantidad vendida como el ingreso o como la ganancia, ¿verdad? Vale, entonces, ¿en qué consiste este análisis? Yo digo, mira, cada variable o cada elemento que estoy, cada repuesto, cada producto, cada elemento que estoy almacenando, tiene un total vendido en un periodo. ¿En qué periodo? Ah, en un año, en 3 años, ¿cierto? ¿Qué periodo estoy analizando? 6 meses, ya, entonces los últimos 6 meses, ¿cuánto gané con estos productos o cuántos productos vendí? Teniendo todo ese rango de datos, los ordeno de mayor a menor, ¿cierto? Tal como muestra aquí este gráfico, los ordeno de mayor a menor y saco un total. Y del total, en este caso de ganancia, que podría ser de cantidad también vendida, saco el porcentaje relativo. Bueno, 5 millones, ¿qué porcentaje es de 22? Entonces digo 5 dividido por 22, ¿cierto? O esta celda dividido por esa celda y me sale el porcentaje. ¿Vale? Como 61.000 pesos, ¿qué porcentaje es de 22 millones? Ah, mira, son 0,27%. Entonces, para asegurar de que este porcentaje de ventas esté correctamente, o este porcentaje relativo esté correctamente hecho, la sumatoria de todos estos datos debe dar 100%. ¿Ya? Acá la sumatoria del total eran 22 millones, acá la sumatoria del 100%. ¿Vale? Ya, luego viene el porcentaje acumulado, que aquí es donde siempre nos confundimos. Oye, ¿cómo sacó el acumulado? El primero, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? A la variable de al lado, ¿cierto? Que es de 27, más el anterior. Como anteriormente no tenía ningún elemento vendido, estoy sumando un 0%. Pero en la segunda celda, ¿cierto? Yo digo, mira, lo voy a rayar acá. A lo mejor ustedes han hecho Pareto, pero se lo estoy explicando igual. ¿Cierto? A los 17,55 le sumo el porcentaje anterior. Ah, entonces 17,55 más 23,17 me da 40,72. Entonces ahora a los 40,72 le sumo los 12,83. A los 53 le sumo los 12,25. A los 65, que es el resultado, le sumo los 10 y así voy sumando y el resultado final me tiene que dar, ¿cierto? Un 100%. ¿Ya? Entonces, según Pareto, ¿ya? Esta ley del 80-20 dice que el 80% de las ganancias
o el 80% de las pérdidas, ¿cierto? Generan, ¿cierto? O están enfocadas en pocos elementos. Se habla de los muchos triviales versus los pocos vitales. Los pocos vitales son los elementos que generan, en este caso, mayor ganancia, ¿cierto? Versus el total, los muchos triviales. Los pocos vitales sobre los muchos triviales. Entonces yo, sin graficar, podría mirar los números, todo lo que sea menor al 80%, o sea, de aquí para allá, ¿cierto? Es lo que me genera mayor cantidad de ganancia, ¿vale? Entonces si yo digo, oye, ¿cuánto tengo acá del total? ¿Cierto? ¿Ya? Muy parecido a cuando procesamos base de datos, ¿cierto? Y tal vez hicimos algún pareto, ¿ya? Entonces ahí categorizo como ranking A. Después digo ya, oye, establezco, ¿cierto? Un valor para C, o sea, para B. Ya, bueno, ¿cuáles son los de mediano porcentaje? Ya que acá se dijo, bueno, la 94%. O sea, le sumo un 10%, ¿cierto? O un 15%, o un 16%, ¿cierto? A la variable digo, ya, aquí tengo B. Y todo lo que está acá es lo que poco me aporta, ¿cierto? Lo que poco me aporta, que a lo mejor podría tener, ¿cierto? Un nivel de gestión menos eficiente que los que más me aportan. O sea, yo tengo que tener más cuidados con los primeros, ¿ya? Eso en general es lo que me hace el método ABC, ¿ya? Como resumen. Ya. Finalmente, otra técnica, ¿cierto? O otra herramienta de control de inventario, ¿cierto? Estamos hablando de los costos de inventario o de cómo se va controlando estos indicadores, ¿ya? Son los métodos de etiqueta, ¿ya? Así que se usa, ¿cierto? En algunos supermercados, los chinos, ¿cierto? Cuando usted va al mall chino, hasta la cosa más mínima tiene una etiqueta que si tú sales sin pagar suena, ¿ya? Entonces son una etiqueta que integran un chip, ¿cierto? Que dice, ah, mira, este sistema, ¿cierto? De radiofrecuencia, ya genera como una especie de radiofrecuencia en un rango, y que si no se desactiva o no se quita esa etiqueta, desactiva o quita, suena, ¿cierto? Se controla. Entonces eso permite, ¿cierto? Llevar este control en un área determinada de cuándo se va consumiendo ese inventario, en forma automática. Para eso se necesita un software que pueda gestionar, administrar, ¿cierto? Este inventario, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio de este chip, ¿cierto? O esta etiqueta, ¿cierto? O este código de radiofrecuencia. Es que me ahorra en parte, ¿cierto? El trabajo humano de ir pistoleando para poder hacer inventario, ¿ya? Siempre en algunos tipos de comercio cierran, ¿cierto? Para hacer inventario. Entonces, cuando cerramos para hacer inventario, cuando necesitamos verificar de lo que está en la base de datos es correcto con lo que está en forma física, ¿ya? Y esto se va haciendo automático cuando se integran estos chips. Entonces se va haciendo se va descontando automático. Lo que hace manualmente, ¿cierto? Un vendedor, por ejemplo, va tiqueando el código barra y ahí lo descuenta de un software o de un inventario, ¿ya? Por eso puse el ejemplo de ropa, ¿sí? Hoy día también pasa algo, la otra vez fue una capacitación de la tecnología de la logística y mostraban que hay robots que hacen inventarios con RFID. El robot pasa por una estantería y en una pasada, así como que un autito control remoto, en esa pasada que hace, escanea todos los códigos y automáticamente los sube a la base de datos, a un WMS, por ejemplo. Ya. Ya te hablábamos de eso, de que ahí está la automatización al máximo, o sea, ya no necesita un operador que haga el control de inventario, pasa el robot, ¿cierto? Y hace el escáner y lo sube automáticamente a la base de datos. Correcto, bien, sí. Sí, eso hoy día se está ocupando bien, sí. Claro, por eso yo le decía que hay como un área, po. Es como un radar o una antena, ¿cierto? Que en un área determinada, ¿cierto? Un cierto perímetro, te está generando una frecuencia. Entonces, cuando sale de ese perímetro, se descuenta. Entonces, me imagino que lo que hace este robot, ¿cierto? Al hacer este lector, va leyendo todos los chips que están ahí, ¿cierto? Y lo procesa automáticamente. Sí, es más o menos muy parecido, ¿cierto? En general eso es, ¿cierto? Este sistema, ¿ya? Acá yo les dejé un link que pueden ver algunas aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, para laboratorio, la etiqueta, ¿cierto? Con tecnología NFC, para los códigos de los vehículos, ¿cierto? Que pasas por un fotodetector, ¿cierto? Que determina, ¿cierto? Ah, este es el vehículo o esta etiqueta pertenece a un departamento tanto, y te permite ingresar, ¿cierto? Al edificio, al departamento, lo que sea, ¿ya? En retail se utiliza bastante, por eso dije el molchino, porque me pasa que cada vez que voy al molchino me fijo que hay etiquetas muy chiquititas, ¿cierto? Que, oye, las pasan como por un sensor o las pasan como por un efecto magnético para desactivar esa etiqueta,
¿cierto? Así como esto, mira, una etiqueta sencilla, ¿ya? Que tienen, ¿cierto?, estos códigos, ya para metales, para laboratorio, para retail, para vehículos, ¿cierto? Para sistemas de logísticos, etcétera, ¿ya? Más robustas, que son etiquetas que van a la intemperie y están sometidos a condiciones adversas de clima, por ejemplo, no sé, por tierra, lluvia, etcétera, ¿ya? Entonces, también hay varias tecnologías o varios tipos de etiquetas, ya aquí hay un grupo de, en general esa es como la etiqueta, ¿ya? Bien, lo último que nos queda, ¿cierto?, de todos los contenidos son la gestión de los riesgos, ¿ya? En función de la gestión de riesgos, ¿cierto? Digo, oye, ¿qué está pasando en el mercado, en el rubro que me desenvuelvo, ¿cierto? Y empiezo, ¿cierto?, a definir medidas de mitigación. Por ejemplo, ¿qué hago si mi proveedor chino, ¿cierto?, desaparece o tiene riesgo de desaparecer porque se entiende que a lo mejor está llevando su materia prima a otro lugar o a lo mejor, no sé, cerró o hay un conflicto con China o hay una pandemia, ¿cierto? Entonces se empiezan a generar toda esta hipótesis de lo que puede pasar en función de lo que está ocurriendo, en función de la experiencia, en función de lo que va a ir pasando en el tiempo, ¿ya? Bien, ese en general es como, a grandes rasgos, el contenido de la unidad número 3, ¿ya? Entonces, para el foro, ¿cierto?, que lo que corresponde esta semana, oye, ¿cuáles son los costos involucrados? ¿Ya? Ahí había un mapa conceptual, en el documento de recursos o el apunte de la unidad, hay varios, ¿cierto? Hay una descripción bien detallada de varios tipos de costos, con ejemplos. Entonces, lo importante es que los reconozca, ¿cierto? Y los pueda ir aplicando en función de la empresa que se desenvuelve. Entonces, ¿cuáles son los costos de la cadena de suministro de una empresa productiva que trabaja en forma ocasional? ¿Ya? Según la estación del año, podríamos decir que ocasionalmente puede ser una vendimia, ¿cierto? La etapa de vendimia. Trabaja ocasionalmente el fuerte del rubro de la producción. O tal vez podría ser, bueno, ahora siempre se está vendiendo, pero podría ser los helados, ¿cierto? La venta de helados, que a lo mejor el pic máximo, o las bebidas, el pic máximo en el verano, ¿ya? Aunque sabemos que en todas estaciones estamos comiendo helado, pero con menor demanda o mayor demanda. Ya, pero de forma estacional, ¿cierto? ¿Qué riesgos podríamos tener? Ya, podríamos tener como un riesgo, por ejemplo, de que, bueno, acá habla de los costos, pero riesgos estacionales que se deteriore un producto o que no se venda. Y cuando viene la nueva temporada, ¿cierto? Ese producto ya no es como tendencia, ¿cierto? Desde lo que es social o desde lo que es la moda, ¿ya? Entonces es como un riesgo, ¿ya? Pero ¿qué costos podríamos tener? Uno de los costos sería perder la venta del producto, ¿ya? Pasa mucho también en maquillaje, ¿cierto? Las tendencias del maquillaje, no sé, una paleta de sombra o algún tipo de labial, ¿cierto? Que es boom, ¿cierto? Por cierto influencer, después ese producto pasa, ¿cierto?, a segundo plano porque sale un nuevo producto que a lo mejor también es tendencia, ¿ya? Entonces eso podría ser como un riesgo de alguna empresa que trabaje ocasionalmente sacando promociones de. Entonces usted, si no aprovechó el pic de la promoción como vendedor o como empresa, lo que sea, cuando venga el pic de otro producto o un producto similar, ¿cierto?, o un sustituto de este producto, va a tener un costo asociado a la pérdida de ese producto y va a tener que marginar el precio, disminuirlo para poder venderlo o simplemente se va a quedar en el inventario. Entonces, ¿cuáles serían esos riesgos? ¿Ya? Ventaja de usar estos métodos, ¿cierto? Mira, ventaja y desventaja, ¿cierto? O principalmente la ventaja de uno sobre otro, ahí ustedes, ¿cierto?, pueden ponerse creativos con eso, ¿ya? Pasos para desarrollar una mejor gestión del espacio, ¿cierto? Espacio, la distribución, ¿cierto? Yo tengo no sé, una bodega de 10 metros cuadrados, ¿cómo le saco más aprovechamiento de esta bodega? ¿Cierto? O cómo gestiono mejor, ¿cierto?, el almacenamiento. A lo mejor uso un almacenamiento vertical, ¿cierto? Organizo de alguna manera, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y finalmente 10 riesgos en la cadena de suministro incorporando una acción de mitigación, ¿ya? Y en esta es importante que vean el apunte de SAP que estaba acá, que decía, déjeme bajar, y se lo mostré al principio, de la página SAP, que dice 110, ahí hubo un error de TPO, pero acá hay 10 riesgos de la cadena de suministro y de manera de mitigarlo. Entonces, esto que se publicó el 2 de abril del 2023, ¿cierto? Ahí tenemos 10 riesgos importantes. Mira, por ejemplo, acá habla de la inestabilidad política, cuando yo le hablaba al principio de lo que pasaba con el análisis Pestal, Porter, ¿cierto? Principalmente Pestal. Entonces, ¿qué tipo de riesgos tenemos? Oye, la inflación, ¿cierto? Hoy día la inflación,
que como mostraba en la evaluación 2, cómo se comportó el precio a pesar de la demanda, que finalmente toda la tendencia iba en alza, ¿cierto? A pesar de la demanda, la inflación. ¿Y qué pasa con los tipos de gobierno? ¿Cómo influye la inflación, tal vez, ¿cierto? Según la economía, cómo se va comportando. Entonces aquí hay varios ejemplos, clima, norma, etcétera, ¿cierto? Y manera a ciberamenaza, dependiendo de, ¿cierto? Productos, riesgos logísticos, volatilidad de la demanda, que eso es como el fuerte de esta asignatura que hemos visto, transparencia o riesgo de información en el negocio, etcétera. ¿Ya? ¿Qué pasa con los clientes, tal vez? ¿Ya? Vale, entonces en general es como lo que pide este foro, ¿ya? Un poquito extenso, pero es para que ustedes puedan más o menos ir sintetizando la información que está en el ambiente de trabajo. Después viene el cuaderno de ejercicio, que la primera parte del cuaderno de ejercicio también corresponde a la semana, ¿cierto? 8, que son estas 3 preguntas. ¿Cuáles son los costos y KPI utilizados en la gestión de inventario? Ver el apunte, ¿cierto? A lo mejor usar el link que estaba en la evaluación número 1, que había un link que le llevaba, ¿cierto?, a los costos, ¿cierto?, a los indicadores de inventario, ¿cierto? O ver los otros recursos, o ver algún libro, ¿cierto? ¿Ya? Pero yo les recomiendo que partan primero por el documento de la asignatura, y a lo mejor después ir a ver algún link, ¿cierto?, o que está complementario en los mismos documentos de la asignatura. Tabla comparativa de las ventajas y aspectos positivos, ¿cierto? Que era muy similar a la pregunta del foro, ¿cierto? De estos sistemas, claro, positivo, ¿cierto? ¿Para qué me sirve? Oye, lo bueno, ¿cierto? De usar esta técnica en cierto tipo de servicio, ¿ya? Con sus palabras, ¿cómo se realiza la gestión de almacenamiento? O sea, viene siendo prácticamente algo muy similar, ¿ya? Me hace una diferencia, ¿sí? Cuando son productos, materias primas o bienes de consumo, ¿cierto? Esa es la diferencia con lo que me hace, ¿cierto?, esto del foro. La gestión del espacio a modo general, en una bodega puede ser de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, no sé, ya, pero acá ya me habla de un centro de distribución, ¿cierto? Me está hablando de un espacio de mayor tamaño, tal vez con mayor tecnología, ¿cierto? Algo más automatizado, mayor cantidad de recursos humanos, mayor cantidad de costos y de capacidad instalada. ¿Vale? Entonces, eso es como la primera parte del cuaderno de ejercicio. Y después viene este ejercicio, que es para la semana 9, ¿cierto? Que lo vamos a hacer la próxima sesión, en el cual usted, ¿cierto? Dice, oye, usted como empresa saludable Chile, ¿cierto? Quiere optimizar, ¿cierto?, lo posible y controlar los posibles riesgos, ¿cierto?, que afecte la continuidad de la cadena de suministro. Ese es como el objetivo. Entonces, en función de eso, se muestra esta tabla, ¿cierto?, con los entregas a tiempo que se han tenido, costos de logística, venta, y ahí se empiezan, ¿cierto?, a determinar KPI de rotación, cobertura y stock de seguridad, considerando el costo por tanto y el promedio histórico, ¿cierto?, ha sido tanto. ¿Ya? Entonces ahí empiezan a explicar qué es lo que pasa, ¿cierto?, para el año 2025. Bien, ese es como en general, ¿cierto? Este como ejercicio número 3, ¿cierto? Es como el ejercicio preparativo para la evaluación número 3. Entonces, más o menos de esa manera va a ser la próxima evaluación. Bien. Dudas, consultas, ¿ya? Dudas y consultas. Bueno, ahí pusieron los links, bien, de la tecnología. Gracias, Pablo. Bien. Dudas y consultas. Sino para No, pasar profe, queda lista. bien claro. Esta asignatura está como un poquito más de conceptos, de entender, entre comillas, como un poquito más amigable, ¿verdad? Traen como harto cálculo, Claro, gráfico y cosas, así que la de sí, operaciones es como bien complicada. sí, sí, esta está como más amigable. Ya. Ya, entonces, bien, pues lo que queda igual es como más sencillo, ya. Lo que hicimos recién de Excel, ¿cierto? De estos coeficientes, más lo de estadística, más lo del cálculo de demanda, eso podría ser como más complicado. Lo que viene ahora es sencillito, como usted dice, ¿ya? Así que, bien, ya, mira, voy a pasar lista para después poder actualizarlo. Está Vladimir Wenchu, Pablo Torrealba, Pablo Cortés, Nicolás Tamirano, Manuel Soto, Macarena Moya, Juan Martínez, Hernán Coliqueo, Hernán Leiva, Héctor Vallejo,
Francisco Ojeda, Felipe Nostroza, David Jarpa, Damaris Tapia, Carlos Crespo, Carlos Contreras y Alfredo Muñoz. ¿Ya? Esas son las 17 personas conectadas. Bien, si hay alguien que no haya nombrado o que se haya retirado antes, me comentan igual, por favor, en el chat. Héctor Leiva, por favor, Héctor Leiva. Héctor Leiva, no lo nombré. Ya, lo dejo al tiro anotado. Leiva, perfecto. Ya, dentro de mañana y pasado mañana voy a estar subiendo la nota de la evaluación 1, también con una retro escrita en función de lo que desarrollaron, pero ya más o menos saben lo que había que hacer o los resultados, que ahí uno de sus compañeros lo hizo con Python y le dio lo mismo, así que estaría bien. ¿Ya? Y nos estaríamos viendo la próxima clase. ¿Ya? No se olviden de la evaluación docente que está también, inició hoy día. ¿Ya? Bien, que estén muy bien y buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Chao, noches. chao. Chao, profesor, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, profe.